Hola a todos. El día de hoy vamos a programar o instalar el Prof para sondear el eje Z. Esto lo vamos a hacer con el software ISOL. ¿Por qué lo vamos a hacer con el software ISOL? Porque ese es con el que hemos estado haciendo los videos últimamente y es el programa que yo utilizo para hacer mis trabajos. También es un programa que se lo recomiendo porque es muy fácil de usar y tiene unas cosas de seguridad muy buenas para evitar accidentes. Entonces, pues antes de empezar con todo, yo quiero agradecerles a las personas que han estado conmigo hasta el momento y también darle la bienvenida a las nuevas personas que se quieran suscribir. A usted que está viendo este video, también le quiero decir que muchas gracias por estar ahí. Entonces vamos a empezar. Si alguien quiere que yo haga un video acerca de cómo instalar este Prof con GRBL, déjenmelo saber en los comentarios. Entonces, como siempre, vamos a venir aquí a ISO. Vamos a entrar. Una vez ya hayamos entrado, vamos a decir que un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar un nuevo proyecto. Vamos a venir aquí donde dice Machine. Le vamos a dar clic. Y aquí vamos a venir donde dice Setup Your Machine, en este letrero azul. Le vamos a dar clic. Una vez que le hayamos dado clic, nos van a aparecer estas máquinas. Pero ninguna de estas máquinas es la que nosotros tenemos, porque la que nosotros tenemos es una máquina casera. Bueno, a no ser que ustedes tengan una máquina de estas, pues entonces le van a decir que esa es su máquina. Entonces le vamos a dar aquí donde dice Other. Vamos a dar ahí. Y aquí nos va a aparecer este menú, que es el mismo que llenamos cuando instalamos el programa ISOL en la computadora. Son unos pasos muy sencillos. Si usted ya instaló el programa ISOL, ya está familiarizado con este menú. Pero es muy sencillo. Vamos a venir aquí. Y aquí nos pregunta que si nuestra máquina es esta o es otra GRBL, y pues esa es la de nosotros, porque trabaja con GRBL. ¿Qué modelo es la máquina? Nos pregunta si es una de estas. Bueno, si ustedes tienen una de estas máquinas, pues escojan la suya. Pero si no, vamos a venir hasta abajo, hasta lo más abajo, y vamos a colocar Other. Una vez hayamos seleccionado Other, seguimos con la siguiente pestaña. Aquí en esta nos pregunta cuál es el sistema que controla nuestra máquina, y pues el de nosotros es este, Arduino y Shield. Entonces vamos a seleccionar Arduino y Shield. Nos va a preguntar qué tamaño son los rieles que tenemos. Si ustedes tienen cualquiera de estas medidas, pónganla. Si no, pongan cualquiera, eso no tiene ninguna importancia. Yo voy a poner esta, pero eso no tiene ninguna importancia. Nos preguntan qué clase de tornillo tenemos. Yo supongo que en mi caso el tornillo del eje Z es este M8, entonces pues seleccionaré el M8. Solo hay dos opciones, ustedes deben de seleccionar una de las dos, la que tengan, pero yo estoy casi seguro que ustedes deben de tener el M8, que ese es el más común porque el otro ya casi no lo venden. Ahora vamos a seleccionar aquí en la otra pestaña que dice Spindle. Si ustedes tienen una de estas roteadoras, la de DeWalt 611 o la de DeWalt 660 o la Bosch, la seleccionan. O si tienen un spindle de 24 voltios, lo seleccionan. Si no, vienen aquí y le colocamos Other. Ahora, venimos aquí, nos pregunta que si tenemos Dash Shoot. Dejen eso así, no necesitamos ponerlo. Le damos confirmar. Una vez confirmado, tenemos que conectar nuestra máquina y vamos a buscar el puerto. Ustedes deben de saber en qué puerto trabaja su máquina. La máquina mía funciona en el 6, entonces ya venimos aquí. Y aquí nos dice que probemos la máquina a ver si sí funciona. Entonces aquí simplemente le vamos a decirle al eje Z, le damos aquí una flechita, si se mueve entonces le colocan que sí, yes. A esta le vamos a decir que se mueva un poquito, si se mueve le vamos a decir que yes. Y a esta le vamos a decir que se mueva un poquito, si se mueve le vamos a decir que yes. Ok, una vez hecho eso le damos continuar. Ya tenemos aquí, nos pregunta que si tenemos un spindle automático o manual.
En mi caso, el mío es manual, entonces lo voy a dejar así. Le damos en el botón azul. Nos pregunta que si tenemos homing. Vamos a decirle que no tenemos homing. Ahora venimos aquí a lo que es lo que nos interesa, el Pro. Entonces pregunta que si tenemos Pro. Le decimos que sí. Aquí nos pregunta que si está conectado. Le decimos que sí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, les voy a mostrar ya enseguida lo que tenemos que hacer en la cámara. Bueno, acá lo que nos pide es que conectemos nuestra sonda al Arduino Chill. Pues yo ya conecté la mía. Recuerdan que yo le había hecho un conectorcito rápido. Si ustedes no lo han visto, yo les puedo dejar ahí la tarjetita para que vean el video. Ahí ya la tengo conectada. Y lo que nos pide aquí es que hagamos contacto del caimán con la base metálica. Hacemos contacto y este circulito de acá se nos tiene que poner verde. Le vamos a hacer contacto y efectivamente se hizo verde. Eso quiere decir que sí está haciendo contacto. Entonces ahora lo que hacemos es que vamos a pegar el caimán de la fresa y vamos a colocar nuestra base justo debajo. Venimos aquí donde dice Advanced Settings. Aquí si está en pulgadas lo van a poner en milímetros. Y aquí yo ya había puesto los míos 13.5, si ustedes recuerdan bien, mi sonda me quedó de 13.5 milímetros de espesor. Yo ya los había puesto, pero los podemos volver a poner, no pasa nada, 13.5. Ustedes pondrán el tamaño de la de ustedes. Y estos otros parámetros los vamos a dejar tal cual están. No necesitamos moverlos para nada. Entonces ahorita aquí nos pregunta que hagamos una prueba. Si queremos hacer una prueba, entonces le vamos a decir, clic ahí y ahí se nos empieza a mover. Toca y a lo más toca se devuelve. Ahí ya la tenemos programada. Eso es todo. Ya no tenemos que hacer más nada. Podemos desconectar, apagar y ya eso nos queda grabado aquí en este programa en ISO para siempre. A no ser que nosotros cambiemos el tamaño de la sonda y ahí sí tenemos que volver a reprogramarla. De resto no tenemos que hacer más nada. Entonces vamos a hacer una prueba. Bueno, entonces para hacer una prueba vamos a escoger un proyecto de estos. Vamos a escoger, digamos, vámonos este. Ok, una vez ya carga, entonces vamos a venir aquí a hacer los pasos de siempre, pero esta vez va a haber algo nuevo, ya lo van a notar. Confirmamos todo esto, la fresa, y aquí ya nos aparece el Pro. Entonces le vamos a dar clic en Pro. Aquí nos dice que confirmemos la posición, le damos confirmar la posición y aquí nos dice que nos aseguremos de haber conectado nuestra sonda al Arduino. Entonces vamos a decirle que sí, ya la tenemos conectada. Le damos a Touch. Aquí dice que haga contacto. Entonces lo que hacemos es, ya tenemos el caimán puesto en la sonda, en la fresa, perdón. Le vamos a tocar aquí y ahí ya estuvo listo. Le damos clic ahí. Como les dije antes, esto es un programa que es de mucha seguridad para evitar accidentes. Entonces aquí ya nos dice que empecemos y él empieza a bajar, ponemos la sonda, ahí la tocó y ahí se devolvió. Aquí nos aparece este letrero donde dice que nos aseguremos de que la soltemos para evitar accidentes. Ya, simplemente la desconectamos y esto sería todo. Ya aquí le decimos que, aquí nos dice que le demos clic cuando ya todo esté guardado. Entonces le vamos a dar clic. Le vamos a decir que este sea el 0. Aquí le vamos a dar skip. Aquí dice que prendamos la fresadora, el spindle. Ahí está la prueba. Simplemente era una prueba. Ustedes dirán, pero ¿por qué si ahí se veía el círculo del Pro?
que simplemente antes de yo hacer el círculo le había hecho un vacío para que me quedara bien, un barrido para que me quedara bien planito. Por eso primero empezó a hacer el barrido y luego iba a hacer los círculos, pero pues no queríamos volver a repetir ese mismo proceso. Entonces ahí ya quedó instalada nuestra sonda. Dejen sus comentarios si les gustó, por favor, dedito arriba, compartan este video, eso me ayudaría mucho. Comenten lo que quiera, críticas, me gusta que me critiquen porque así pues uno corrige los errores. Y si les gusta, no se les olvide, síganse suscribiendo, déjenme los likes. No, pues si no siendo más que decir, hasta la próxima y muchas gracias.